Espíritus viajeros, os damos la bienvenida y os invitamos a uniros a esta caravana espiritual. Recorreremos los áridos desiertos de nuestro egoísmo personal. Navegaremos sobre las aguas de los mares y océanos creados por nuestras emociones. Caminaremos por los fértiles valles de nuestro despertar espiritual. Iniciaremos el ascenso a la montaña sagrada, la morada de nuestro espíritu. Espíritu viajero, si sientes la llamada de tu corazón deseoso, únete a nuestra caravana hacia Shambhala con alegría y gozo. El Agni Yoga es una síntesis de todos los yogas. En todas las escrituras antiguas de la India se predijo la aproximación de la ardiente época. Se dice que el Agni, el fuego, que se encuentra en varios grados en todos los yogas, saturará tremendamente la atmósfera de nuestro planeta y todas las ramas del yoga se fundirán en esta síntesis ardiente. Ciertamente, el Agni Yoga es un bautismo de fuego. El Agni Yoga es una síntesis ardiente de todos los yogas precedentes. Este bautismo de fuego nos permite manifestar la divinidad que mora en nuestro corazón. El yoga del futuro ya ha sido revelado. Las semillas de la nueva era ya han sido sembradas. Sus frutos anunciarán la venida de Maitreya, el regreso de Cristo. Espíritus viajeros, almas en evolución, os damos la bienvenida y os invitamos a que nos acompañéis en la jornada número 40 de nuestra caravana hacia Shambhala, Agni Yoga. Organizan la caravana Paco Ortiz y Lori Bermúdez. El fuego espiritual ha inspirado las composiciones musicales de Juan Carlos García y Jesús Aragón. Y el fuego del corazón inspira las reflexiones de Jesús Curado. Muy bien, viajeros, pues antes de iniciar esta nueva jornada queremos mandar un recuerdo a nuestro querido hermano Ricardo Alfonso Camacho, que no efectuará las grabaciones de esta nueva etapa.
y es debido a una reestructuración que se ha hecho para intentar reducir la duración de la misma, dado que el tema que vamos a tratar es un tema muy importante y no queremos que sea demasiado duradero en el tiempo para no cansar a quienes nos escucháis. Por eso, Ricardo, te damos las gracias de todo corazón por tu sabiduría que nos ha acompañado en jornadas anteriores. Bueno, Jesús, ¿cómo estás? Pues muy bien, un encanto, un placer poder retornar después de la pandemia a esta caravana y nada más y nada menos que la jornada número 40. Sí, jornada 40 que cuando se hizo el guión nos dimos cuenta del número, ¿no? Y dijimos, caramba, parece una causalidad, ¿no te parece? Sí, en realidad hay como una mano interna, un alma guiadora, la energía del Agni Yoga que ha conducido a realizar en estos momentos la sesión número 40. Es como si fuese ese número mágico, ese número que es necesario para acceder a una etapa importante de la vida, ¿no? Y que ha estado presente en todos los grandes maestros. Podríamos definirla como el aratado. A fin de cuentas, Elena tenía una iniciación muy elevada, una cuarta iniciación se dice, y evidentemente estaba en condiciones de poder expresar una verdad inmutable, el Agni Yoga. Pues bien, para hablar del Agni Yoga en esta primera etapa, en la jornada número 40, lo vamos a hacer enfocando y analizando tres aspectos del Agni Yoga. El primero sería qué significa realmente el Agni Yoga. El segundo sería qué es el sendero del Agni Yoga. Y el tercero sería abordar la enseñanza del Agni Yoga. Vayamos con el significado del Agni Yoga. Como vemos, se trata de un término compuesto por dos palabras, la palabra Agni y la palabra Yoga. Yoga se podría decir que significa la unificación de nuestra naturaleza física, emocional y mental con nuestra alma, lo que nos lleva a deducir que existen distintos tipos de yoga, ¿no te parece, Jesús? Según el nivel de conciencia, el yoga está ahí. Hay un yoga disponible, de otra manera dicho, para cada nivel de conciencia. Cuando uno alcanza un nivel mental superior a través del Raja Yoga, el yoga que impera entonces es el Agni Yoga. Es una evolución natural. Si viéramos la génesis de los yogas, veríamos que en la primitiva Lemuria, cuando aquellos humanos, que empezaban a ser humanos, tenían que trabajar el cuerpo físico, apareció el Hatha Yoga. En la Atlántida apareció el yoga devocional, el Bhakti Yoga, que todavía perdura bastante. Posteriormente, en el periodo ario, se desarrolló la cualidad manásica, la cualidad mental, y poco a poco se ha ido alcanzando un nivel muy elevado a través del Raja Yoga, hasta que se alcanza un punto neutro de profundo silencio, de profunda atención, que es precisamente el inicio de la práctica del Agni Yoga. Agni Yoga que tiene, su fuerza vital precisamente en el Agni, en el fuego. Y tal como expresa Torkon Salidarian, el fuego es Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Una reflexión muy profunda, ¿no te parece? Es muy profunda y de hecho las tres famosas palabras, omnipotente, omnipresente y omnisciente, ya nos dicen clarísimamente que cualquier tipo de imaginación que pudiéramos tener es incapaz de comprenderlo. Por lo tanto, a través de la práctica del silencio, de la profunda atención y del posterior desarrollo de la intuición, que es fruto del contacto con el plano búdico, se puede tener una percepción de lo que significa Dios, el Logos. Ahora bien, esa percepción será captada cuando ya no dependamos de la mente concreta para analizar estos temas. Además, esto que acabas de comentar también de alguna forma lo expresa Torkon cuando dice que cuando conoces el fuego, conoces a Dios, que todavía no sabemos realmente lo que es el fuego, pero sin embargo, sí que podemos conocer los resultados del fuego, es decir, los resultados espirituales. De hecho, el fuego es la energía vital del Creador. El Creador no está en estos planos, pero evidentemente cuando decide manifestarse, se proyecta directamente y utiliza el famoso fuego cósmico. Este fuego cósmico, que se puede también llamar electricidad, no hay ningún problema, acaba densificándose, utilizándose y según qué tipo de aspecto está desarrollando le ponemos un nombre diferente. Si es precisamente el aspecto físico, le llamamos Kundalini. Si es el aspecto conciencia, le llamamos fuego solar. Y si es el aspecto espiritual o más genuino, le llamamos fuego espiritual o fuego fojático. En el fondo es lo mismo.
Es exactamente lo mismo. Y ese es el campo de manifestación que la divinidad experimenta, trabaja en él y nosotros le acompañamos. Por lo tanto, cuantos más humanos den un paso al frente y alcancen una etapa muy elevada donde la práctica del Agni Yoga sea la constante, antes percibiremos con mayor claridad qué significa este contacto con la divinidad. Y esa práctica sería, digamos, a nivel terrestre, la expansión de la conciencia, que es la que abre las puertas, ¿no? Exactamente, el Agni Yoga, estar totalmente atentos. Tanto es así que en estos tiempos, con tantas redes sociales y tantos problemas y tantos conflictos en los medios de comunicación, la solución es la práctica del Agni Yoga. Porque esto que haría, equilibraría las tendencias y nos abocaría al punto neutro, a buscar el camino del medio. Y ese camino del medio, evidentemente la energía que lo vincula, es una energía que se desarrolla precisamente con el Agni Yoga y que los humanos conocemos como amor o energía búdica. Ya que hablas del amor, al Agni Yoga se le conoce también como el yoga del fuego y el yoga de síntesis, pero también se le conoce como el yoga del corazón. ¿Por qué? Porque propugna la ética viviente. De hecho, lo que se está viendo es que cuando se alcanza ese nivel de conciencia que tanto Elena Roerich como otros autores posteriormente han tocado, equivale a un nivel de conciencia que más o menos lo que decía Krishnamurti, la plena atención, atentamente, pero esa atención es ni más ni menos sustraerse a la influencia de los planos inferiores y estar en lo más elevado posible de la conciencia y al mismo tiempo los pies en tierra, porque de lo contrario el servicio no tendría ningún sentido. Se trata de que subamos lo más elevado y al mismo tiempo permanezcamos en lo más concreto. Parece una situación compleja, pero no obstante los que nos han precedido dicen que esto es posible. Ahora, la personalidad se va a pulir a unos niveles que prácticamente va a quedar desconocida. Lo que prevalecerá será la esencia, la conciencia que está dentro de la forma, el alma, si le queremos llamar así. Claro, de hecho el objetivo es precisamente integrar la personalidad, que deje de dominar nuestra vida. Prácticamente fundirla y que solamente aparezca la esencia. Es difícil aparentemente, pero otros lo han conseguido, así que nosotros nos debemos de armar de paciencia y de valor, porque ya tenemos un poquito de perseverancia. Sobre la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia se expresa implícitamente el aforismo 401 del libro Jerarquía. El Agni Yoga está vinculado inseparablemente con el infinito y la jerarquía. El infinito lo podemos relacionar con la omnipresencia y la jerarquía con la omnisciencia y la omnipotencia. Podrían ser buenas definiciones, evidentemente, cuando se nos dice que es un ser que todo lo puede y todo lo sabe y está en todas partes. ¿Qué quiere decir? Que controla perfectamente su esfera de manifestación. Si lo hacemos por analogía, la conciencia humana todavía no controla plenamente ni el vehículo etérico, ni el emocional, ni el mental. Por lo tanto, nosotros, por mucho que intentemos emular al Creador, hasta que no alcancemos una etapa donde el Agni Yoga, la plena atención, el yoga del corazón, sea nuestra práctica diaria, pero no como una disciplina de que me ponga a meditar 5 minutos, sino todas las horas de vigilia, hasta que alcancemos una conciencia continuada, que puedan ser las 24 horas, que está todavía bastante lejos, nosotros no estaremos en posición de entender al Creador y de comprenderlo. Estamos aprendiendo, de ahí que la historia de la humanidad sea tan compleja. Acercamientos de todas las grandes religiones y corrientes filosóficas hacia ese punto neutro que es la divinidad. Pero claro, se ha buscado fuera. Y esa divinidad está dentro de nosotros, no en un chakra específico como a veces hacemos, no, en la propia esencia que utiliza esos vórtices energéticos para expresarse. Es un poquito diferente. Sí. Bueno, pues hemos hecho una aproximación a lo que significa Agni Yoga. Intentemos ahora descubrir cuál es el sendero del Agni Yoga. Haciendo una alusión al final de la introducción en la que se hacía mención al bautismo de fuego, pues decimos que el Agni Yoga es un bautismo de fuego. ¿Qué significa este concepto de bautismo de fuego, Jesús? Que lo que hace es que en lugar de utilizar la razón, como nos había enseñado el Agni Yoga, esa capacidad de discriminar, de separar la paja del grano y sobre todo buscar lo más eficiente, lo que nos aporta el Agni Yoga es que pasa de ese sistema
porque lo ha superado y está en una etapa donde la intuición funciona. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando funciona la intuición, lo que se adquiere es la visión integral, la visión holística, porque hay un problema con la energía de la mente concreta, el famoso quinto rayo, que lo separas todo. Tú coges un reloj, lo desmontas y muy probablemente a la hora de montar el reloj pierdas alguna pieza. ¿Qué quiere decir? Falta una capacidad integradora. Solamente cuando se haya trascendido la limitación de la personalidad, que es el baremo que tu mente puede alcanzar a nivel normal, a no ser que medites, que la cosa cambia. Pero si no, de ahí no puedes pasar. Y ese baremo, precisamente, aunque no se quiera reconocer, es lo que nos limita en esta vida. Se nos enseña que el Agni Yoga, la práctica de la atención plena, continuada, hagas lo que hagas plenamente atento, rompe esas limitaciones. Claro que el nacimiento de la conciencia es precisamente a través del fuego, porque lo que se activan son los fuegos internos, pero no con la finalidad de tener poderes psíquicos. Estos son consustanciales al servicio que se vaya a prestar. La forma que tengamos de irradiar irán acompañados de un determinado tipo de energía. Básicamente lo que se va a registrar es una capacidad de dinamismo bastante acrecentado y sobre todo la percepción de una energía pránica que nos va a agilizar la mente y sobre todo los vehículos inferiores, especialmente el físico. No habrá cansancio, no tendremos necesidad de dormir tantas horas y estaremos siempre despiertos para los temas del estudio y del servicio, pero no para las cuestiones baladíes de la personalidad, para eso no. Qué bien, ¿verdad, Loli? Uy, qué bien, eso me está gustando mucho, Jesús. Jesús, ¿fue el bautismo en el Jordán de Jesús de Nazaret un bautismo de fuego? Primeramente lo que él recibió fue un bautismo del agua. A él recibió la famosa prueba de Escorpio, la segunda iniciación de las aguas. En realidad son las aguas de la purificación, las aguas del alma superiores que van limpiando la parte oscura. Es decir, no es que él tuviera como un discípulo iniciado tuviera una parte oscura, sino que había algo en él que tiene relación con su etapa meramente humana que debía ser trascendido. Y ese agua, él se somete a la prueba y se dice que el que le da la iniciación, el famoso Juan Bautista, dice, bueno, a ti habrá que bautizarte con fuego, en el sentido de que él lo que le esperaba era la cuarta iniciación. Eso significó para él simbólicamente la segunda iniciación, la ascensión al monte fue la tercera y precisamente el tema de la cruz fue la cuarta, que es la asunción del karma, es decir, uno se crucifica en la cruz del karma. ¿Qué sucede con la cruz del karma? Es reconocer todo el periodo humano, que está focalizado precisamente en el chakra básico, que precisamente nos da la vitalidad del vehículo inferior. Por lo tanto, ese vehículo es muy importante hasta la cuarta iniciación y a partir de ahí eso ya cambia radicalmente. Se deduce también que una vez que se recibe el bautismo ardiente se necesita un tiempo de adaptación para poder manifestar progresiva y plenamente la divinidad interior en la vida diaria. Muy cierto, muy cierto. De hecho, no sé dónde leí yo en qué pasaje hace muchos años, que la huida hacia Damasco, donde a Pablo de Tarso, posteriormente San Pablo, se cae del caballo, etcétera, etcétera, porque vio un rayo de luz, en realidad lo que pasó ahí fue la tercera iniciación. Él vio la luz, dentro de la luz, percibió la intuición y evidentemente la mente ya no la necesitaba. Y dicen que estuvo unos 7 años de adaptación. Hay un periodo que son 7 años, pero no lo entendamos en el sentido de lo que un año significa para nosotros, los 365 días o 12 meses. Puede ser más tiempo. Hay un periodo de adaptación porque no olvidemos que hay una expansión de conciencia. Uno ya se comporta seguramente como una persona que tiene la iniciación. Pero al pasarlo por ese punto de fuego, se utilizan aún más los vehículos, se recibe más energía y sobre todo la capacidad de distribuirla correctamente. Y esto tiene que ver con la atención de cada uno. No hay que hacer nada especial, simplemente estar perfectamente alineado y por los poros de la piel simbólicamente saldrían rayos de luz. Se dice que si lo pudiéramos ver clarividentemente sería así. Pues una vez que manifestamos plenamente la divinidad, estamos recorriendo el sendero del Agni Yoga. Nos convertimos en Agni Yogis. Exactamente, es así. Claro, esto nos lleva a una reflexión. Sabemos que, son muchísimas las personas que dicen yo estoy practicando Agni Yoga, yo estoy haciendo Agni Yoga.
Y yo creo que hay que establecer una clara diferencia entre lo que significa recorrer el sendero del Agni Yoga, que es manifestar la divinidad a las 24 horas del día, a tener destellos de Agni Yoga en la vida diaria, o como podríamos decir, manifestaciones divinas del alma, ¿no? Es un camino muy largo. Entonces este camino precisamente lo que te hace es que te engancha, en una encarnación recorre unos años, intentas recorrerlo, vendrá otra encarnación, retomarás la experiencia y habrá una encarnación donde en un momento dado uno toma una decisión, deja de lado todo lo conocido, que no quiere decir que sea erróneo, sino que a partir de ahí utiliza su intuición, su capacidad de contactar en el plano causal con la esencia. Cuando uno tiene esta capacidad, evidentemente los libros no tienen el significado que habían tenido antes, no es que los niegue, es que el único libro que puede uno leer es el que puede percibir internamente, lo demás no vale. Incluso nos sorprendería las enseñanzas que nos han transmitido o que creemos que son no originales de los grandes avatares que ha tenido la humanidad. Cuando se acerca ese punto culminante de la cuarta iniciación, uno tiene la obligación de depender exclusivamente de sí mismo. No de lo que le han dicho, porque no vale, no es suyo, sino de lo que ha sido capaz de sustanciar. Y eso es mucho más difícil, porque podemos decir que practicamos Agni Yoga, no pasa nada. Lo importante hay que ver hasta qué punto somos conscientes de todo lo que acontece en el día a día y muy especialmente el resultado. Los conflictos se han de resolver a la larga en silencio, prácticamente sin hablar. Si uno irradia lo suficiente, el conflicto desaparece. Aparece un ángel, un punto neutro, básicamente porque la irradiación de un Agni Yogi lo que hace es que genera tal vacío que un determinado grupo de ángeles aparecen y generan las condiciones psicológicas suficientes para que los que están cerca de esta persona que emana esa luz interna puedan realmente resolver sus cuestiones de forma anónima. Por eso se dice que Jesús de Nazaret iba rodeado de un coro de ángeles, ¿no? Ahí está. Y Buda también, por supuesto. Claro. Sobre la expresión de la divinidad interior, es muy interesante lo que expresa Torkon Saregdarian en la página 160 de su libro Charlas sobre Agni Yoga 1. Una vez que tu divinidad comienza a expresarse a través de tu vida física, emocional, mental y espiritual, te vuelves como la zarza en llamas que Moisés vio en el desierto. Esto significa que todas tus acciones, sentimientos y pensamientos irradian fuego. Exactamente, él era un iniciado, este guía del pueblo hebreo, simbólicamente el pueblo hebreo es toda la humanidad, tuvo su experiencia en la cima de la montaña, las famosas tablas de la ley, es una tercera iniciación claramente, y a él se le dio el don por evolución de ver la divinidad en todo lo manifestado. Nosotros seguramente que miramos una piedra y nos parece una piedra, miramos la rueda de un coche y nos parece la rueda de un coche, no tiene nada más. Si tuviésemos la visión clarividente de un iniciado de esa talla, evidentemente veríamos la mano de la divinidad detrás, ese fuego natural que está en todo. Escuchemos ahora lo que nos dice Elena Rerich en el apartado final de su libro Infinito 1. Al acercarnos al Agni Yoga, luchamos firmemente por el infinito, sin demora y sin retroceso. Hagamos caso a la voz del amanecer y luchemos por alcanzar el umbral de la transfiguración. Nuevamente aparece el concepto del infinito como un esfuerzo consciente que debemos realizar todos los humanos para alcanzar ese nivel de conciencia. Y además me parece muy interesante la expresión hagamos caso a la voz del amanecer. Además, amanecer está escrito en mayúsculas, realzando su importancia. ¿Por qué? Es la luz de la revelación. El amanecer a una nueva conciencia, a una nueva vida, que no tiene nada que ver con la anterior, donde utilizamos los sentidos, utilizamos los vehículos de expresión. Es algo muy diferente. Tan diferente que no tenemos palabras. Por eso le llamamos Agni Yoga muchas veces a la técnica preparatoria. Pero los resultados sí que hay que tener en cuenta que nos pueden confundir bastante. No olvidemos que hablamos de un nivel de conciencia muy elevado, pero hay que tener en cuenta que esto debe sincronizarse en las primeras etapas con la vida física, con la actividad que tengamos. Y puede ser que en algún momento nos pille con el paso cambiado y parece que estemos como despistados, en el sentido de ¿dónde estoy?
Cuando se empieza a percibir la parte superior y al mismo tiempo se está vivenciando la parte inferior, porque bueno, somos humanos, tenemos un cuerpo animálico, por ejemplo, tenemos que comer, dormir, etcétera, evidentemente habrá momentos de confusión. Pero si estamos muy atentos, esto es el principio, después todo eso desaparece. Y también es muy interesante la expresión final en la que dice: luchemos por alcanzar el umbral de la transfiguración. ¿Por qué se hace tanto hincapié en la enseñanza del Agni Yoga en este aspecto? Porque precisamente alcanzar el umbral de la transfiguración significa el punto de inicio del sendero del Agni Yoga, es decir, de la manifestación plena de la divinidad las 24 horas del día. Es la tercera iniciación famosa, es decir, la personalidad ya no es problema. Es la famosa prueba capricorniana de la ascensión a la montaña, de la cabra, que se desafía a sí misma, deja lo trillado, lo convencional, y se aventura a la búsqueda interior. Le mueve el amor, no el amor propio, el amor a la verdad. Cuando este amor a la verdad hace contacto con nosotros, vamos a romper todas las limitaciones, todas las trabas para encontrar ese punto elevado. Una vez se encuentra ese punto elevado, automáticamente uno le gira sobre su eje y baja al valle a ayudar a sus hermanos, a irradiar, que sería el trabajo de Acuario. Y de ahí al trabajo de Piscis, que sería la gran renunciación o la cuarta iniciación, hay poco. Lo difícil es la segunda iniciación, el bautismo. Y la transfiguración es la consecuencia de que los tres vehículos de la personalidad se han perfeccionado. Uno se ha transformado, transmutado, transfigurado. Y eso equivale al 30, número 30, y el número 40 sería la cuarta iniciación, simbólicamente hablando. Que marca el final del sendero del Agni Yoga. Exactamente, porque ella se entra en una dinámica completamente nueva, que se sigue practicando, pero no sabemos que tiene que ver con el Agni Yoga, lo que pasa que no como lo entendemos nosotros, porque ya no hay una mente. El Arhat no tiene una mente como nosotros tenemos, donde hay las dudas, los 5 sentidos que te dan los datos. No, ya no vale eso. Hay una captación directa. Eso es tan novedoso aparentemente que no tenemos palabras para expresarlo, pero es que hay que tener en cuenta una cosa. No trabajaremos con la palabra hablada, a no ser que tengamos que dar alguna enseñanza o algún consejo, sino con la intuición. Por lo tanto, estas etapas de expansión de conciencia van acompañadas de la comunicación interna, ya sea telepatía, pero no instintiva de plexo, sino de los chakras superiores, o directamente captación directa. Los maestros enseñan a los discípulos avanzados por la intuición. El propio discípulo sabe. Y a los que están menos preparados es vía telepatía, pero tienen que estar muy atentos para percibir el mensaje del maestro. Resumiendo, el sendero del Agni Yoga se recorre entre la tercera y la cuarta iniciación. Y ejemplo de ello, el último gran ejemplo fue Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, cuya vida, digamos, marca todas las etapas. Podríamos decir que en su infancia ya él mostraba esos destellos de Agni Yoga. Después tuvo que pasar por el bautismo en el Jordán, necesitó de 40 días de purificación o de preparación en el desierto, que fueron el preludio para que se manifestase ante el pueblo como Jesús el Cristo. Por eso la enseñanza del Agni Yoga se denomina a Jesús el Cristo el gran peregrino o el hombre Dios. Es un término muy importante. En realidad lo que acontece con esta enseñanza cuando se le llama el gran peregrino es ni más ni menos que te está diciendo abiertamente: si yo he conseguido alcanzar el aratado, tú también lo puedes hacer. ¿Qué quiere decir esto? Adelante, deja atrás tus limitaciones, conócete aún mejor como eres, pero sobre todo conócete en unión con los demás. La gran aportación del nazareno, yo me gusta cariñosamente llamarle, o al gran peregrino, es precisamente hablarnos del grupo, la humanidad. Buda nos habló de la luz, pero la luz, para alcanzarla, está indisolublemente unida al concepto humanidad, es decir, todos los integrantes del cuarto reino de la naturaleza, pero además sumando al reino animal, el vegetal y el mineral, el subhumano y el superhumano. Ahora bien, si no tenemos luz, un mínimo de luz, probablemente la energía del amor, de la cohesión, la busquemos por el chakra que no corresponde. Por lo tanto, la luz es necesaria en tanto y en cuanto nos puede dar una concepción del día a día interesantísima. Pero si nosotros esa luz no la convertimos poco a poco en algo más interesante, o mejor dicho, no utilizamos la mente para amar al prójimo, va a ser difícil que se produzca la gran reversión.
Y el gran ejemplo de este gran discípulo, de este gran iniciado, fue precisamente que asume públicamente su karma, se transmite la enseñanza para la era de Acuario. Lo que pasa que fue en el principio de la era de Piscis y es un mensaje netamente acuariano, por eso todavía no ha dado el resultado que se esperaba. Precisamente lo que tú has indicado de ya que un Arat lo ha conseguido, lo puedes conseguir tú, está expresado de modo magistral en la enseñanza con la expresión con pies humanos y manos humanas, que significa precisamente que lo que han conseguido los grandes seres, podemos conseguirlo quienes aspiramos a hacerlo. Esto es como decir la frase aquella atribuida, seguir el rastro de las sandalias del pescador. Claro, claro. Es decir, el camino, los pies, Piscis, los salvadores del mundo, evidentemente tú en la medida que camines, es decir, que mantengas la actividad continua, la revelación te acompaña. Por eso es un camino iniciático, se le llama, de expansión de conciencia superior, pero que va acompañado de la actividad. Si asociamos la búsqueda del Agni Yoga y la asociamos de la actividad existe. Lo que sucede que no es la actividad que todos conocemos. Estar atento, plenamente atento, eso es una actividad que la desconocemos, pero exige una atención plena y utilizar la voluntad para mantenernos atentos. Los humanos nos distraemos por cualquier cosa. Y aquí se trata de revertir todo eso y darnos cuenta que si estamos en silencio, vamos a ver precisamente o plenamente atentos el engranaje que mueve al mundo. Y esto es lo que nos transmite la serie de escritos de Elena Roerich sobre el Agni Yoga. ¿Qué hay detrás de toda esta apariencia? Y además lo hicieron de una manera maravillosa, en párrafos cortos que los puedes integrar poco a poco en tu vida. Bueno, pues tú me has dado la introducción a la tercera parte del análisis de nuestro programa, de nuestra jornada, la enseñanza del Agni Yoga. Esta es una enseñanza que transmitió el maestro Moria a su discípula Elena Roerich, que se condensa en 14 libros, y el primero de ellos, Hojas del Jardín de Moria, 1, La llamada, se comenzó a escribir en Londres el 24 de marzo de 1920. Esta enseñanza también es conocida, como ya se ha hecho mención, como la ética viva, y está expresada en 7.656 aforismos. ¿Qué es un aforismo? Ya lo has dicho de alguna forma. Es un conjunto de frases, palabras, que transmiten un pensamiento poderoso, una forma mental muy poderosa. Solamente da resultado en la medida que se lea atentamente y sobre todo se reflexione sobre ellos. A fin de cuentas, un mantra no deja de ser un pequeño aforismo que se repite. ¿Pero qué sucede? Los mantras nos hemos equivocado porque tenemos una tendencia innata a repetirlos sin prestar atención. Sí. Si realmente hubiera una lectura concentrada, intentando interactuar con el sonido que reverbera después de cada palabra que se entona, las cosas serían muy diferentes. Pues bien, la enseñanza tiene como objetivo expandir la conciencia, vincular los mundos visibles e invisibles, transformar nuestra vida interior. En conjunto nos exhorta a que busquemos y nos esforcemos por alcanzar el autoperfeccionamiento y por alcanzar la purificación. Por lo tanto, nos prepara precisamente para alcanzar ese umbral de la transfiguración al que hemos hecho referencia anteriormente. Sí, el objetivo de la enseñanza esotérica, de cualquier escuela esotérica que hay en el plano físico en estos momentos en la Tierra, es conducirte a la tercera iniciación. No te conduce la escuela, te conduce la enseñanza y tú poco a poco desarrollas unas cualidades que son observadas en los planos internos y un maestro de la jerarquía te acoge para prepararte para subir a la montaña. Él te enseña el camino, te enseña las prácticas, pero a la montaña subes tú solo. Teniendo en cuenta que para subir a la montaña hay que pedir permiso a la parte oscura nuevamente, al inframundo. Hay que enfrentarse en todo eso que queda después del tema de la iniciación en Escorpio y sobre todo ese periodo aparentemente de silencio de Sagitario. Cuando uno por amor sube a la montaña, lo que está haciendo también es liberar al ángel solar, al famoso Prometeo. Por eso es algo inenarrable lo que puede acontecer en ese momento. Jesús, ¿y eso de pedirle permiso a la otra polaridad, cómo es eso? Pues que hay que superarla. No hay que ignorarla, hay que enfrentarla. Vale. Eso. El problema de Escorpio, de la parte oscura, del morador del umbral, es que no se respeta en tanto y cuanto no se quiere reconocer que es una creación de uno mismo.
De hecho, estas pruebas oscuras se presentan hasta la cuarta iniciación, con diferente nombre y con diferente simbología. Por eso es tan difícil el camino, y en esta encarnación seguramente daremos un paso, más o menos podemos un poco intuir para dónde nos lleva. Estamos trabajando con un gran ahínco, pero seguramente la prueba no la pasaremos. Seguramente será la siguiente encarnación, pero lo importante es lo que hagamos en esta. No olvidemos que en estos momentos estamos hablando de este tema. Después de 3 años que hemos estado en paréntesis por la famosa pandemia, y ha sido momentos de recapitulaciones, de expectativas, y ahora qué hacemos, cómo avanzamos. Bueno, pues los paréntesis de las vidas son más o menos igual. Lo importante es que estemos muy activos, sobre todo quiere decir muy conscientes de lo que hacemos. Y el resultado hay que decir que vendrá cuando no se espere. Y lo que va a venir no es el resultado que esperábamos, ¿eh? Es una cosa muy diferente. Claro. Por lo tanto, creo que ha quedado bien claro y no hace falta poner más énfasis en ello, en que es diferente, muy diferente ser un estudiante de Agni Yoga a ser un Agni Yogi. Hay un escrito muy interesante en el aforismo 194 de Hojas del Jardín de Moria 1. No es una enseñanza pacífica la que yo enuncio. Son palabras del maestro, evidentemente, y estas palabras tienen un significado muy profundo porque hacen referencia a que el proceso del Agni Yoga es un proceso en el que aplicamos plenamente la voluntad, y la enseñanza del Agni Yoga entregada por el maestro Moria es una enseñanza de primer rayo, es una enseñanza de voluntad. Nosotros no entendemos todavía lo que significa la voluntad. Yo os propongo a la gente que nos pueda escuchar después la grabación, es que intenten, si no lo han comprobado ya, intenten estar plenamente atentos en su medio ambiente. Y ya veremos qué sucede con los compañeros, compañeras que estén a nuestro alrededor, con la propia familia, con las amistades. Saltarán chispas por todas partes. Habrá cambios. Pues esto es el Agni Yoga. Por eso decía, yo no he venido a traer la paz. La paz se consigue cuando se hacen las cosas bien, cuando se cumple con el Señor Saturno, que es el propósito divino. Por eso está de regulador del karma. Hay pruebas, hay unas pruebas, hay que pasarlas. Si se pasan bien, hay una recompensa. Pero si no se pasan bien, hay que repetir la prueba. Claro. A lo mejor en peores condiciones. Bueno, eso casi seguro. Estas palabras me recuerdan a las palabras del Nazareno. No he venido a traer la paz, sino la espada. Exactamente. De hecho, cuando la gente pide que venga Cristo y nos ayude, si viniera el avatar, el karma de la humanidad se multiplicaría por 1000. ¿Qué quiere decir? Hay tanta parte oscura. Este conflicto último que tenemos en Rusia, Palestina, otros que hemos tenido en diferentes partes del mundo que no sabemos, si apareciera un gran avatar con su luz, todo automáticamente saltaría hacia arriba. Sería inasumible para nosotros. Por eso la jerarquía dosifica el karma, poco a poco. No lo podríamos, que no, de ninguna manera podríamos obtener tener una respuesta clara. Nos aplastaría. Entonces, Jesús, esto que se está anunciando tanto últimamente en YouTube, en todas las redes, del fin del mundo, de que va a venir una hecatombe, de que va a venir un gran avatar. Sí, pero del mundo conocido. Ajá. Lo que se espera es que es fruto de la interacción con Libra. Algunas mentes humanas, algunos discípulos, trabajen en el ordenamiento jurídico mundial. Eso se lleva tiempo trabajando. Y probablemente consecuencia de estas últimas guerras que tenemos en Europa y aquí en el sudeste, en el cercano oriente, sí. Lo que quede, los que queden después reflexionarán y se darán cuenta que tiene que haber un mecanismo a nivel mundial, un sistema jurídico que sea el mismo en todos los países. ¿Por qué? Porque esto no puede ser. No puede ser que un país, por ejemplo, a nivel fiscal, haga la vista, mire para otro lugar y acoja dinero de fondos de dudosa procedencia. Esto no puede ser. Pero claro, no se puede imponer. Tiene que ser un trabajo de buena voluntad, de amor, de compartir, de ponernos de acuerdo. Y todavía tenemos un yo inferior muy potente cada uno. Y sobre todo transparente, ¿no? Para todos ahí igual. Ahí está, transparencia. Pero hay que decir también lo siguiente, no toda la humanidad tiene un nivel de conciencia que, por ejemplo, pueda aceptar la idea de democracia. La idea de democracia es de los países desarrollados. Si no hay un poco de cultura, de desarrollo interno, la democracia no significa nada. Hay informes de Naciones Unidas de hace décadas del intento que tuvieron en algunos países de África de enseñar la democracia
pero si todavía existe esa idea de la tribu y del jefe de la tribu, de los clanes, ¿qué vas a enseñar tú la participación? Que parte de la base de que somos todos iguales. Una idea muy acuariana, pero eso no está en todas partes del mundo. Pero es que ni en el primer mundo capitalista, eso funciona del todo, ¿eh? La prueba la tenemos en los esperpentos políticos que vemos en algunos países. Desde luego, desde luego. En la carta de 6 de mayo de 1934 de Elena Röhrig se hace mención a 3 aspectos que ya se han comentado a lo largo de la jornada, que son las transmutaciones ardientes que vamos sufriendo, supervisadas por un gran maestro. El segundo aspecto es que los logros más elevados del Agni Yoga se alcanzan cuando un espíritu tiene grandes acumulaciones en el centro del cáliz, es decir, el equivalente a muchas vidas de búsqueda espiritual y de logros espirituales. Y el tercer aspecto es precisamente que el Agni Yoga se practica minuto a minuto en la vida diaria. Finalicemos este análisis de la enseñanza del Agni Yoga con lo que expresa Torkon Saraydarian en la página 159 de su libro Charlas sobre Agni Yoga 1. La enseñanza del Agni Yoga es la enseñanza del fuego interno, la chispa que se manifiesta. A través de tu fuego interior, lentamente sublimas, transformas y transfiguras tu personalidad y preparas el camino para una expresión más completa de tu divinidad interior. Es una enseñanza que te prepara precisamente para expansiones de conciencia, pero hay que tener en cuenta que el Agni Yoga no se practica como el Raja Yoga, 20 minutos por la mañana, por la tarde, por ejemplo, un mantra por la mañana, por la tarde, o una oración, tal día toca una, a tal hora, que sea a las 7 de la mañana, a las 12, a las 5 de la tarde o a las 10 de la noche. No, es primeramente todas las horas de vigilia, a ver si podemos estar atentos. Atentos quiere decir estar concentrados en lo que hacemos, cosa que no es así, porque a veces decimos, por la tradición que tenemos todos, devocional, mística, de que estar atentos es estar callado, y eso es mentira, porque igual estamos hablando, pero debemos estar ajustándonos al patrón de que lo que sale por nuestra boca es verídico, no son ficciones, ni mentiras, ni engaños. Claro, eso es mucho más complejo. Cuando se dice que hay que estar profundamente atento, apercibido, en Agni Yoga, es establecer una continua comunicación con la fuente superior, con el alma. Vamos a hablar en estos términos. Con el tiempo veremos qué es la mónada, la tríada espiritual, pero vamos a quedarnos con la palabra del alma. Claro, por mucho que uno lo intente, somos latinos, por ejemplo, en nuestro país nos gusta mucho hablar, nos gusta mucho gesticular y decimos, ¿qué podemos hacer? Pues hacer las cosas igual, pero sobre todo no perder el contacto interno. Hay una frase atribuida a Oriente, un discípulo que recibe la iniciación, la iluminación, y le preguntan, ¿qué hacías antes de la iluminación? Pues mira, me levantaba, arreglaba la casa, sacaba algo del pozo, etcétera, etcétera, etcétera. Y al día siguiente, después de recibir la iluminación, pues me levantaba, arreglaba la casa, sacaba agua del pozo. ¿Dónde está la diferencia? En la actitud interna. Ahí está la diferencia. Por un momento era una cosa repetitiva, anodina, que no tenía ninguna característica específica, y cuando recibe la luz, la iluminación, la pequeña iniciación, es precisamente la expansión de Agni Yoga, es plenamente consciente de las implicaciones de cada acto que hace en su vida. Esa es la aportación que nos da el Agni Yoga. Ser conscientes de las implicaciones que hay detrás del escenario de cualquier acción en nuestra vida. Hoy estamos aquí, pero por ejemplo no sabemos que se generaron unas causas seguramente en vidas pasadas que nos han conducido en esta a realizar este trabajo sobre el Agni Yoga, y seguramente que ya estuvimos trabajando en cosas parecidas, con otros medios por supuesto, en vidas pasadas. Esas son causas, y ahora debemos con el Agni Yoga conocer esa causa y vivir lo más elevado posible en el mundo de las causas, en el mundo causal. Por lo tanto, ya no generaremos karma. Claro, eso suena muy maravilloso, pero como hemos generado tanto karma, por mucho que nos esforcemos en esta vida, lo que nos va a dar es una plena satisfacción, no en el sentido egoísta, sino de conformidad de lo que hacemos, de que nuestro camino es trabajar y picar piedra. Picar piedra destruyendo poco a poco las formas mentales negativas que hemos creado. En definitiva, el saber con mayúscula que lo estamos haciendo bien. Ahí está, y es un camino que no vamos a ver el final en esta encarnación, pero más vale irse con un montón de experiencia de trabajo
que no con unos supuestos resultados. Digo supuestos porque los resultados de una vida pueden ser muy importantes o sencillamente totalmente intrascendentes. Bueno, pues supongo que en vida futura seguiremos trabajando juntos Sí. en otros aspectos. Muy bien. Bueno, pues nuestra jornada ha llegado al final. Hemos hecho un pequeño análisis de qué es el Agni Yoga, cuál es el sendero del Agni Yoga y cuál es la enseñanza del Agni Yoga. A lo largo de las jornadas siguientes lo iremos desarrollando más en profundidad. Si os parece, podemos hacer una última reflexión lo más sintética posible. Yo apostaría a que nos encaminásemos directamente al Agni Yoga. ¿De qué manera? Estando muy atentos, olvidándonos de nosotros mismos, despersonalizándolos al máximo, dejándonos de lado las creencias, que si la reencarnación, que si la dieta vegetariana, que si el Cristo, los avatares. Olvidémonos de todo eso. El Cristo y los avatares somos nosotros mismos. El que tiene que aparecer en la tierra para dar luz somos cada uno de los humanos que hemos despertado a la luz. Y el Agni Yoga nos va a ayudar totalmente. Pues a mí me parece muy bien, porque todo eso es llevar a la práctica lo que es el estudio del Agni Yoga. Y además en síntesis, porque no vamos a dejar de afectaciones, de preocupaciones banales. Y como tú decías, Jesús, vamos a estar atentos. Es difícil estar atentos, en cada momento. Es muy difícil. La gente siempre dice, no, yo aquí en la hora y vamos a hacerlo de aquí en la hora. Pero aquí en la hora es una concentración que eso te deja agotar. Y además se nos llena la boca de decir, todos somos uno. Eso. Cuando Son todavía mantras, no hemos trascendido la personalidad. Sí. Son mantras Claro. que repetimos, pero esto es igual que decir ama a tu prójimo como a ti mismo, cuando eso no tiene ninguna realidad detrás. ¿Qué quiere decir? Que la persona que lo repite se quiere convencer a sí misma que lo está desarrollando, pero no es así. De hecho, la buena voluntad tiene una parte oscura y es la cristalización que hemos generado hablando de la buena voluntad y practicando la pseudo buena voluntad. Exacto. No es lo mismo amar al prójimo de forma genérica que no amar a los que a ti te gustan, porque comulgan con tu credo, con tu color de piel, con tu ideología política. Eso no vale. Así No vale. es. Pues bueno, yo añado a estas dos maravillosas reflexiones el que intentemos aplicar la expresión tan magistral del Agni Yoga con pies humanos y manos humanas. ¿Qué significa que no esperemos la venida de Cristo? No. Lo que tenemos es que procurar que nosotros con nuestros pensamientos, palabras y acciones alineadas con nuestra alma, con nuestra divinidad interior, nos convirtamos en Cristo aquí en la tierra. Y entonces sí que será posible que la nueva era se haga realidad y que la nueva raza pise el nuevo planeta que por derecho cósmico, por ley evolutiva, se está generando y se generará en el futuro. Y así sea. Y así sea igualmente. El Agni Yoga es la etapa evolutiva que permite al ser humano encarnado manifestar plenamente a Dios aquí en la Tierra y lograr el derecho cósmico de liberarse de la rueda de la reencarnación. Para dar esta oportunidad a todos los seres humanos, un gran sabio, el Mahatma Morya, transmitió la enseñanza de la ética viva a su discípula Elena Rerich, quien junto a su marido Nikolai Rerich y sus hijos Yuri y Svetoslav la difundieron para servir a la jerarquía y a la humanidad. Por ello, la jerarquía nombra a Elena Rerich la madre del Agni Yoga. Además, la familia fue distinguida con el honor de ser la receptora y portadora de la porción itinerante de la piedra Chintamani. La lectura final del libro Agni Yoga describe poéticamente estos hechos y el vuelo del meteorito procedente de Orión sobre las cumbres nevadas de los Himalaya hasta el norte en el valle protegido, hasta Shambhala. He puesto por escrito el fundamento del Agni Yoga en 4 direcciones, como el pistilo de una flor. He afirmado el Agni Yoga como el pilar de mis pasos y recibido en mis manos el fuego de la piedra. Ahora he dado la piedra ardiente a ella, quien por nuestra decisión
deberá ser llamada la madre del Agni Yoga, pues se ha consagrado a la prueba del fuego del espacio. Las corrientes de este fuego se secaron sobre la piedra en su gran vuelo ante la imagen del sol. Un velo de chispas cubrió las cumbres de la protectora de las nieves cuando la piedra hizo su pasaje ardiente desde el sur hasta el norte en el valle protegido.